Bexel Blanco, estudiante de la carrera de Licenciatura en Información y Documentación de la Universidad de Yacambú. El tema de esta exposición es la documentación multimedia. En la actualidad, la mayoría de las bibliotecas cuentan con recursos en formato electrónico, catálogos en línea y ofrecen a sus usuarios acceso a bases de datos e Internet. Normalmente el OPAC de una biblioteca se utiliza para los usuarios para una consulta puntual de información, pero se pueden crear bibliografías programadas por la biblioteca para guiar al usuario o construir URLs para compartirlas desde otras páginas web o redes sociales. Se pueden construir búsquedas al catálogo bibliográfico y presentarlas en forma de resultados de forma automática para insertarlas en una página web o como link para compartir en redes sociales. Un localizador de recursos uniforme, comúnmente denominado URL, siglas en inglés de Uniform Resource Locator, es una secuencia de caracteres de acuerdo a un formato modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación, como por ejemplo documentos textuales, imágenes, videos, presentaciones digitales, entre otros. Si deseas crear enlaces directos a recursos de la biblioteca para su inclusión en páginas web externas o como links para compartir en redes sociales, hay que construir URLs estables para enlazar el catálogo. Etimológicamente, la palabra multimedia significa múltiples medios y utilizada en el contexto de las tecnologías de la información. Hace referencia a que existen múltiples intermediarios entre la fuente y el destino de la información, es decir, que se utilizan diversos medios para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la información. Más precisamente, llamamos multimedia a cualquier combinación de texto, sonidos, imágenes o gráficos estáticos o en movimiento. La producción documental ha aumentado exponencialmente en los últimos años, algo que ha generado nuevas necesidades, nuevos sistemas y técnicas de tratamiento documental. Los lenguajes documentales surgen de la necesidad de conseguir que el emisor y el receptor de la información lleguen al entendimiento en un contexto en el cual cada vez hay más material y por lo tanto más ruido que dificultan la comunicación. Surge la necesidad de crear códigos como elementos secundarios, nuevos productos a partir de la obra original. Esa respuesta anticipada a un riesgo potencial de falta de comunicación constituye de hecho la esencia de todo el esfuerzo del análisis documental. El proceso se podría representar de la siguiente manera. El autor crea la obra con un código determinado, el analista lo traduce a su código, adaptado para la búsqueda y recuperación de la información, y el receptor utiliza ese nuevo código para encontrar la obra original. Los lenguajes documentales son los que establecen la comunicación entre el documento original y el usuario, haciendo de puente a un intermediario entre las informaciones contenidas en los documentos y las informaciones solicitadas por los usuarios. Hoy en día, Internet es la referencia base para encontrar información sobre cualquier tema, habiendo dejado así en el olvido las fuentes en formato papel. ¿Cuál es la forma más propicia de hallar un dato concreto o un tipo de información determinada? Los buscadores. Estos han sido desde hace años el mejor rastreador de contenido digital, disperso y alojado en infinidad de servidores esparcidos por todo el mundo. Sin los buscadores no sería imposible obtener una referencia concreta a un tema, a no ser que conociéramos la dirección de una página web que la alojara. El cometido de un buscador es también el proporcionar referencias para un mismo tipo de información, pero alojado en varias fuentes, de forma que el usuario pueda contrastar los datos obtenidos o tener una visión más amplia acerca de un mismo tema. Los buscadores actúan como algo más que una simple página en la que introducir una o varias palabras clave y recibir unos resultados de búsqueda. Son también un filtro meticuloso de fuentes de información que es posible a través de complejos algoritmos matemáticos que miden la importancia y la calidad de la información disponible en la red y finalmente presentada con detalle. Hoy Google es el principal motor de búsqueda en Internet, quedando atrás buscadores como Bing o Yahoo. Un buscador se podría asemejar a una compleja red neuronal. Con millones de conexiones interconectadas, capaz de relacionar una palabra o palabras claves con un contenido remoto alojado en un lugar más apartado del planeta. Los buscadores son la herramienta de acceso a un conocimiento global, en cualquier idioma conocido.
que no entiende de límites fronterizos y facilita la obtención de datos sin que debamos trasladarlos físicamente a otro lugar. Los buscadores se han convertido en un aspecto fundamental de nuestras vidas. Abres el navegador web y lo primero que aparece es Google. ¿Qué quieres saber? Tecleas las primeras letras y pulsas en buscar. En menos de un segundo tienes 10 posibles respuestas a tu consulta. Genial. Pero ¿cómo lo hace? Google sigue un proceso de 3 pasos. Primero, rastrear los millones de páginas accesibles en la red. Cuando un robot llega a una página web, lo que hace es leerla y recoger ciertas secciones que luego almacenará en su índice. Después, sigue los enlaces contenidos en la página y continúa haciendo lo mismo en otras páginas. El proceso se parece al de una colmena que envía a sus abejas a recolectar polen de flor en flor. Segundo, almacena las páginas en su índice. De nada sirve tanto esfuerzo si la información recolectada no se almacena en ninguna parte. Así que una vez que el robot ha recogido el contenido de una página, su siguiente tarea es almacenarlo en sus enormes bases de datos. Tercero, ofrece una lista ordenada de páginas. Para la mayoría de nosotros, la búsqueda del conocimiento comienza con una consulta de búsqueda. El siguiente paso ocurre cuando el buscador devuelve una lista de páginas clasificadas con la intención de satisfacer la petición. Para llevar a cabo esta tarea, Google hace 2 cosas. Primero, selecciona las páginas que están relacionadas con las palabras introducidas y segundo, ordena las páginas una detrás de otra según su propio criterio. Es así de sencillo. La verdad es que nadie sabe con exactitud, naturalmente. El buscador no quiere que nadie conozca sus secretos. De otra manera, cualquiera podría crear páginas web que encajaran exactamente con sus criterios y así aparecer en primera posición para cualquier término de búsqueda. Para la mayoría de los investigadores, las fuentes han de tener una característica fundamental: aportar conceptos nuevos. En el entorno multimedia es quizás más necesario, pues las diferentes aplicaciones se van modificando si previamente se conocen los resultados de otras investigaciones. La mejor manera de fomentar el conocimiento es poniéndolo a disposición de todos, y para ello Internet se ha convertido en la herramienta perfecta. Esta última década del siglo ha vivido cambios importantes en la enseñanza. Hemos pasado de métodos clásicos aplicados desde los griegos y romanos que siguen teniendo como valor fundamental la presencia y el contacto directo del alumno con el profesor, a una enseñanza activa en la que la separación y el alejamiento no significa que estén más aislados. Al contrario, las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de intercambiar de manera personal cada una de las dudas que se vayan planteando. Libros electrónicos que se recargan una vez leídos, muchas obras clásicas dentro del mismo soporte, enciclopedias en CD-ROM para consultar y preparar trabajos, ordenadores con multitud de funciones, cadenas de televisión que ofrecen información en escasos segundos, realidad virtual para comprender procesos que antes resultaban demasiado complicados, e Internet para acceder a multitud de informaciones. Todos estos elementos emplean técnicas multimedia, lo que aporta una serie de ventajas tanto para el profesor en el aspecto de educación como para el alumno, porque ahora ambos están implicados en las nuevas tecnologías. La mayoría de los proyectos de investigación multimedia se encargan precisamente de la imagen, mientras que transmitir textos resulta cómodo, barato y sencillo. Hacer lo mismo con las imágenes aún requiere mayores logros técnicos. La comprensión y descomprensión de imágenes ha sido un paso importante pero no el definitivo. Cuando Internet empezó a crecer y la cantidad de información disponible aumentó desmesuradamente, surgió el problema de clasificarla e identificarla de manera eficiente. Partiendo de ese problema, se comenzaron a usar los metadatos, es decir, información relativa a los propios datos que facilitan su catalogación y además proporcionan información semántica asociada. Las aplicaciones son muy amplias, principalmente se usan para la recuperación de información y para describir y catalogar documentos. Otros usos incluyen la definición de derechos de propiedad intelectual, valoración y evaluación de contenidos, etc.